Para ver derivadas parciales, pues vamos a hacer uso como tal del concepto de función en varias variables. Entonces, ya vamos a comenzar, vamos a hablar de derivadas parciales, tengan en cuenta eso. Démonos 2 minuticos, yo voy a dejar por acá una plantilla para trabajar, perdón, aquí, por acá abajito, por aquí, ahorita, aquí, por acá. Voy a irme con esto, esperemos 2 minuticos y comenzamos a trabajar. Perdón, yo le voy dando aquí espacio a esto y comenzamos en 2 minuticos, sí, señor, para que sean así 5. Así le damos tiempo a los compañeros, aunque hoy no creo que vaya a rayar. Ya miramos cómo trabajamos, si trabajamos desde el libro y entendiendo primero que es una función en varias variables y así comenzamos a trabajar lo que son derivadas parciales. Un minutico, ya comenzamos. Hay una agüita para tomar. Nos vamos para que se le pone esa coca de la ese de una voz. Listo. Vamos a comenzar entonces la clase de cálculo multivariado el día de hoy. Entonces, esta clase tiene que ver con análisis en varias variables. Entonces, y más que todo, funciones vectoriales. Una función vectorial, si nosotros bien la podemos ver, es una función que, así como estábamos viendo funciones vectoriales, que eran funciones en donde cada coordenada, ¿sí? Una función vectorial es una función en donde tiene coordenadas para X, para Y, para Z, so and so. Pero digamos que fuera solo X, Y y Z, en donde X es una función, en donde Y es otra función, digamos que en términos de T para que no me, ¿sí? En términos de T, y en donde Z también es una función. Cada coordenada es una función, entonces eso es una función vectorial. Es una función en donde son vectores, ¿sí? Y cada coordenada corresponde a una función, por eso se denomina funciones vectoriales. Hoy vamos a ver funciones en varias variables. Es funciones en varias variables. Normalmente nosotros veíamos una función f de x de la forma x al cuadrado más 5x menos 3. Y decíamos, es una función cuadrática. O una función g de x siendo igual a 5 menos 3 sobre x al cuadrado menos 9. Y decíamos, es una función racional. O podíamos decir h siendo igual a la raíz cuadrada de 3 menos 5x. Es una función radical, o función trigonométrica, o función a trozos, o función logarítmica, o función exponencial, o función trigonométrica, no sé si la nombré. Perdón, que venía de una charla no, sino una clase que tuve que charlar demasiado, como hoy, porque hoy vamos a trabajar varias variables. Entonces, pero esta es una función en una variable.
Uy, qué pena. Una variable. Estos son ejemplos de funciones de una variable. Lo que estábamos haciendo nosotros en cálculo diferencial. Ya en cálculo integral, si alcanzamos a trabajar en varias variables, ¿sí? Pero vamos a acentuarnos un poquito más en ejemplos de varias variables, pues no nos vamos a ir tan a fondo a analizar condiciones de dominio, rango, comportamientos, pero sí vamos a mirar unos ejemplitos por encimita y vamos a basarnos en el libro. Y entonces tenemos una función, por ejemplo, una función en dos variables, una variable x y una variable y que puede estar en comportamiento, por ejemplo, 5x a la 3 menos 7x a la 2y más 4x y a la 5. Es una función polinómica que tiene un comportamiento que depende de x y de y. Esto lo podríamos nosotros denominar como un z. ¿Sí? Como una coordenada en Z. Entonces, Z se comporta con respecto a las variables que tiene X y tiene Y, podríamos decir. Y eso es una función vectorial, una función en varias variables, en varias variables. Podríamos irnos a un ejemplo de f de x, y, w. Pues a mí me gusta la w, no tanto la z, ya que la z y el 2 se me tienden a refundir. Y podríamos escribir 3x a la 2 y a la 5 menos 4x a la 5 w3 más 4x y 4w2. Y entonces en varias variables. ¿Por qué? Porque tenemos una primer variable que es la x, ¿sí? La x, con su correspondiente exponente, si no lo voy a retener en este caso. Otra es la y. Y la otra es la Z, la W, ¿sí? La W, entonces tiene tres variables. Entonces uno tendría que mirar cómo es el comportamiento, pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente pensemos que somos economistas, pensemos que somos ingenieros de cualquier tipo, administradores o contadores, pero pues contadores y administradores no manejamos muchas variables. En la econometría, en la economía, sí manejamos muchas variables económicas, ¿sí? Entonces, no, que, ¿por qué sube? ¿Por qué baja el dólar? Entonces, sube por el precio del oro, sube por el precio del petróleo, sube por el empleo, sube por el IPC, sube por un poco de cosas allá, por el PIB. ¿Sí? Sube por un poco de variables y entonces todo eso se vuelve una función en varias variables, que en últimas la inflación tiene que ver con tanto el dólar como la inflación, como la moneda de nuestro país, depende de varias variables. Entonces, por eso los que rigen, los que mandan o los que tienen mucha influencia con respecto a las decisiones económicas de una nación, deben ser de cierta forma economistas, manejar una economía y no solo una economía eh, local de la ciudad o el país, sino global, del mundo, de qué variables están afectando al mundo. Entonces uno dice, uy, no, en este momento la guerra en Irán, uy, la subida del petróleo arriba de $100, uy, el oro, ¿en cuánto estará? ¿No? El dólar está como entre 1.700 y no sé cuántos. Entonces, todo eso son variables que van a influir en cuánto puede valer nuestra moneda, ¿sí? Entonces, ahí está. Uy, no, que es que la temperatura de un cuarto, de nuestro cuarto, ¿de qué depende? De la cantidad de personas que haya en el cuarto, de qué esté en la estructura en que esté construida, porque puede estar construida en hormigón, en ladrillo, en madera, ¿sí? En láminas, ¿sí? Y dependiendo del material, si fuera de pronto en láminas de esas de aluminio, haría más frío que si fuera en madera y haría intermedio frío si fuera en bloques, ¿sí? En cemento. Entonces uno diría, ay, sí, sí, cambia. Pero adicional a ello, cambia el frío. Entonces vamos en dos variables, cantidad de gente, cantidad de material en que se hizo. Ahora, en que esté lleno. Sí, porque de pronto sea un cuarto desocupado y en un cuarto desocupado se siente más frío, pero puede estar un cuarto con sillas, ¿sí? Ahora pueden ser sillas de madera o pueden ser sofás. Y cuando sean sofás, démonos cuenta que cuando uno se sienta en un sofá, uno se siente más cómodo. Entonces, ¿por qué? Porque se siente más calorcita, se percibe más calorcita. Entonces, el material interno.
¿cierto? Ahora, la luminaria. Yo quisiera que ustedes consideraran, por ejemplo, en un aula, en un salón, en una casa, en un apartamento, cuando nosotros tenemos muchas lámparas, ¿sí? Focos de luz, ¿sí? Entre más focos de luz va a haber más calorcita. Es otra variable. Más para la temperatura. La ventilación. Si tenemos muchas ventanas, pues se va a percibir más frío, ¿cierto? Ahora, la humedad del sector, la humedad. Entonces, eso también es otra variable. Entonces, mire, ya tenemos 5 variables solo para poder determinar temperatura. Solo para la precipitación es otro índice de temperatura que se maneja a nivel climatológico. ¿Sí? Entonces, 7 variables y uno dice, carajo, y yo solo sé con respecto a X una variable. Pero no, no hay problema, vamos a trabajar. Entonces, esos son ejemplos de funciones en varias variables. Y bajo los ejemplos de funciones en varias variables es que nos vamos a mover el día de hoy. Primero, haciendo una semejanza, un reconocimiento inicial. Lo vamos a hacer. Yo tengo por acá, creo que había dejado el libro abierto y me voy por acá, por acá. Creo que, bueno, pero me acuerdo para terminar en 780. Espere, me acuerdo porque si no, 8, 780. Vamos a ver, para acordarme. Entonces vamos a mirar, devolvernos acá. Entonces, todo lo que le acabo de comentar a su merced empieza por acá. Es en el libro de Stewart, ¿sí? En el libro de Stewart nosotros vemos funciones en varias variables, ¿sí? ¿Desde dónde lo empezamos? Creo que por acá. Aquí está. Funciones en varias variables. Entonces, funciones en varias variables, yo voy a hacer una pincelada muy grande, grandota, que toma varias, miren, puntos x, y los vuelve puntos sobre una recta como tal, ¿sí? Acá ejemplo de funciones, una función que siendo racional es fraccionaria, pero en el numerador aparece la variable x, aparece la variable y, y en el denominador aparece la x. Si yo tuviera que hallar el dominio, por ejemplo, de esa función, diría, pues las x tienen que ser diferentes de cero, pero las x más las y más uno tienen que ser mayores o iguales que cero. ¿Por qué? Porque dentro de una raíz no me puede dar cero. Sí, entonces, eso tendría que considerarlo con respecto al dominio. No me voy a centrar mucho en analizar dominios y rangos. Ahora, acá aparece una función logarítmica y una función. Entonces, mire que aquí aparece en términos de x y y. Uy, profe, qué feo. Esas cosas sí, pero pues ahí vamos considerando cositas, ¿sí? De las funciones en varias variables. Acá tengo pues una expresión, mire, tengo el x más y más uno. ¿Cómo se representa? Pues esto es una recta en realidad. Si yo despejara la y, me quedaría menos x menos y. Menos x menos uno. Por eso toca en menos uno acá. Y como se diría que es menos x menos uno, por aquí debe estar. Dice acá, mire, menos x menos uno. Las y van a ser mayores a menos x menos uno, porque me están considerando esta función. Sí, esta inecuación en realidad, porque es una inecuación en dos variables. ¿A qué hago semejanza a eso? Porque es que me estoy metiendo con esta función. Esta función de la parte de arriba me está diciendo en el análisis de esta función, la A, me está diciendo, venga, ¿qué restricciones tiene el dominio? Abajo que no me puede dar cero, o sea que el X no puede ser uno. Y en la parte de arriba tiene que ser mayor o igual a uno. Entonces, por eso aquí me indican que X más Y más uno tiene que ser mayor o igual a cero. Qué pena, a cero. Ya dijimos que mayor, diferente de cero. Y entonces cuando voy y despejo, la Y, me queda que Y es mayor o igual que menos uno menos x, menos x menos uno. Y es esta región que está acá. Entonces, claro, va uno considerando cositas que todo esto va a ser, pero cuando x valga cero, entonces cuando x valga cero, cuando x valga cero, toda esta columnita tampoco me va a servir para el dominio. Entonces, hay cosas que mirar en términos de las restricciones de las funciones, pero pues no nos vamos a quedar en esa partecita de analizar dominios y rangos, porque aquí tendríamos media vida y vida y más que necesitaríamos para poder entender cada concepto con respecto al dominio y rango. Espere que quedé seco, quedé seco. Entonces, ahí miramos. Ahora, funciones. Este ejemplo me parece muy agradable, muy bonito, porque es un ejemplo y preciso hablando de temperatura. Sí, mire, aquí hablamos de la temperatura percibida, ¿sí?
y la velocidad del viento, porque a veces uno siente frío y es frío por la temperatura, pero a veces también siente frío por la velocidad del viento que se lleva. Entonces, en últimas, la relación entre la temperatura y el viento me permite evidenciar algo que es eso que se denomina enfriamiento o que tan frío se siente algo. Yo saco un pollo recién sacado del horno, afuerita, ¿cierto? Afuerita al patio, al balcón, a donde tenga, su merced, a la calle, y yo lo saco, simplemente lo saco del horno, y de qué va a depender que se enfríe más rápido, pues depende de la temperatura que esté haciendo y dependiendo del viento. Entonces, por eso a veces que hace uno con una hojita o con una tapita, soplarlo para que se enfríe, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, aquí está la temperatura percibida cuando hay una velocidad del viento, no sé, en kilómetros por hora y 15 grados. Pero la velocidad, esos mismos 25 los podemos encontrar por allá. De pronto no sé en dónde, no sé en dónde habrá otro 25 si es que hay otro 25 por ahí. No lo encontré por ahí, pero bueno, preciso cogí el de la mitad. Y entonces uno va mirando, entonces, no, mire acá, este 37, ¿qué significa? Ese 37 significa que cuando la velocidad del viento es 20 kilómetros por hora y la temperatura es -25, se percibe una temperatura, un enfriamiento a razón de -37 grados por kilómetro, bueno, sí, kilómetro por hora del tiempo. Es una relación que se tiene. Despuésito miramos este ejemplo a más detenimiento porque esto nos permite analizar mucho. Mire, por acá nos dice, oiga, -5 y 50, ¿qué será -5? Mire, si miramos acá -5 y 50 nos da -15. ¿Qué es ese -15? Entonces, mira, dice, por ejemplo, en la tabla se muestra si la temperatura es -5 grados y la velocidad del viento es 50 kilómetros por hora, entonces subjetivamente se sentirá tanto frío como si la temperatura fuera de -15. O sea, se siente más frío. ¿Sí? Una cosa, no sé, algunos, a mí me pasa aquí en Madrid, Cundinamarca, donde vivo, que a veces está haciendo frío, pero no ventea. Y uno no siente frío. Pero otros días que haciendo solecito está venteando y dice, uff, qué frío, cómo se siente frío y eso que está haciendo sol. Entonces, cosas como estas se sienten, ¿sí? Entonces, esta es una tabla sacada de aquí más adelante, le dicen a uno, en 1928 Charles Koch y Paul Douglas hicieron una publicación con respecto a esto, ¿sí? Y analizan esa fórmula, aquí plantean una relación adicional de lo que es, bueno, aquí es otra función en varias variables, entonces mire que aquí está la variable L y la variable K, ¿sí? Entonces aquí las plantean y hacen un análisis de eso, pero no me voy a quedar analizando funciones en varias variables, su dominio y su rango. Usted puede hacerle la leída a esto, es muy agradable y muy bonito, ¿sí? Aquí aparece, grafiquemos este, entonces mire, es una función g en términos de x y de y de la forma 9 menos x cuadrado menos y cuadrado su raíz, eso es medio casco de una esfera, ¿sí? Medio casco de una esfera, por eso lo muestran aquí arribita. Qué bueno que usted le eche la leída a esta parte del libro, porque mire, alguien que me diga cómo se llama esta figura, uy, yo no le digo cómo se llama esa figura. Elipsoide. Elipsoide, pero no, le falta algo. Es un paraboloide elíptico. Eso es, por ahí ya se hizo escuchar el Gabriel. Muy bien, un paraboloide elíptico, según la percepción que se tiene, pues se ve que el haz, cuando yo haga una traza, si un corte horizontal, se va a ver como una elipse, entonces por eso, y todas sus curvas verticales son parábolas, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, verticalmente si yo hiciera un corte, se vería una parábola, horizontalmente si hiciera un corte, se vería una elipse. Entonces, claro, es un paraboloide elíptico, ahí está. Vamos ahí. Uy, aquí ya aparecen otras curvas que Santa María Madre de Dios. Ahí está. Entonces, bonito que usted las revise. No le dejo la inquietud para que usted mire. Esto parece una silla de montar. Mire la forma de la silla de montar. ¡Cuá! Funciona en varias variables. Qué belleza esta vaina. A esto, alguien que me diga dónde ha visto esta curva. ¿Alguien ha visto esta curva en algún lugar? En montañas. Bueno, sí, en En las los montañas. huevos, En los en los huevos. huevos. Bueno, en las cubetas de los huevos, no es que se haya mira, no es que mire sumerse un huevo y que En tenga los- esa curvatura, sino las cubetas de los huevos se ven así. Yo quiero volver a hacer el intento ¿de qué?
de mirar GeoGebra a ver si me deja. No le he cacharreado. Y si bien sí pude con GeoGebra en Google, como tal, pues no mire al fin qué era lo que está pasando con la configuración del GeoGebra para que no me deje ver pues qué está pasando acá. Entonces, seno de X, seno de Y, mire que aquí varía. ¿Cómo es seno? Seno hace esto, bueno, para acá, esta curvita es la que hace seno. Pero como en X y en Y pasa eso, entonces aquí también va a ser eso. Y cuando se juntan X y Y, bueno, qué pena que no coordino las dos, ¿cierto? Se vuelve una cubeta de huevos en verdad. Y eso es una función, la función f de x, y, de la forma seno de x con seno de y. Vamos a ver si deja, si va ahorita si x, y, no sé cómo le cacharreo tanto a esto, entonces muy posiblemente la desconfigure. X más seno de y. Ay, bueno, pero tengo que estar metido mírelo en tercera dimensión. No, no me lo dejo ver. No sé qué le he hecho yo a la configuración de la... por pena vida. No sé qué le hice a la configuración del GeoGebra que no me la está dejando. Como me pongo a cambiarle las opciones, muy posiblemente algo hice. Algo hice. Tiqui, tiqui, tiqui. Montaje, XYZ, venga a ver qué pasó. Distancia, uno, no. Solo rama positiva, no. Y es acá que algo le hice yo a la esta. Proyecciones, 250, sí, ahí está, perspectivas. Me toca seguir cacharreando a ver qué fue lo que le hice. Pero bueno, algo le hice yo a la configuración, omitir canal verde. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué pensar? Pero pues menos mal tenemos el libro nos permite ver cómo son estas gráficas. Uy, pudiéramos graficar esta. Esta es espectacular, esa sí que me ha pecado no hacerla, por eso me voy a ir a escribirla en el espacio. ¿Sí? Seno de X, seno de Y, X sobre Y. Seno de X, seno de Y, X sobre Y. Vamos a ver por acá, a ver si consigo GeoGebra. Y bueno, es que usted las grafique para que las entienda. GeoGebra, el comportamiento de las funciones, vamos a ver, uy, GeoGebra 3D, vamos a ver. GeoGebra 3D, vamos a ver. Bueno, no sé si calculadora o gráfico más ver. Creo que era gráfico. Vamos a ver. GeoGebra gráfica ahora 3D. Y vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde escribo? Eh, quedó cargando, no, me canso. Listo, aquí ya está. Entonces me dice, vamos a ver qué escribo por acá. Dice, yo vamos a escribir seno, bueno, tengo que escribir un paréntesis primero. Allá abro paréntesis, seno de X por seno de Y, hacer un paréntesis que no abrí, pues toca abrirlo, y todo esto, dividido en X por Y. Aquí está. Vamos a ver. Clip. Chacarra, mire. Entonces, f de x, y o una función en términos de x de y, seno de x, seno de y. Esto es lo que tengo acá. Seno de x, seno de y, x, y. Entonces, se ve esta curvita, no me la escribe muy bien porque tengo que ahora saber acotarla. Acotarla es mirarla. Entonces, vamos a ver cómo cuadrícula visible, no sé. La cuadrícula ya la veo. Pero vamos a ver si no, me alejo, tengo que alejar. No, de todas formas no se ve acá. Tengo que empezar es a mirar cómo le cambio a ver, cómo la giro. No, es que si se ve el montículo como tal, aquí no se ve tan pronunciado, ¿sí? Pero se ve que en la mitad hay una montañita, ¿sí? Y a su alrededor, es que eso es lo que quisiera ver, algo que se denomina sus curvas de nivel, ¿sí? A eso es a lo que quería llegar yo, a mirar sus curvas de nivel. Entonces, esto que tenemos nosotros, si nosotros lo volteáramos, si nosotros volteáramos la cubeta de huevos, solo veríamos circulitos, circulitos concéntricos. Ya lo vamos a ver acá en estas curvas de nivel. Entonces, acuérdese la cubeta de los huevos y acuérdese de este montículo en toda la mitad, ¿sí? Una montaña en toda la mitad. Entonces, mire ¿qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel es esto. Miremos una zona montañosa, así se ve, así se ve. Es más, debiéramos pensar, hay algo que a mí pues yo tengo una condición en mis ojos que se llama queratocono, que me molesta y me impide a veces
mirar bien, ver bien, pero si uno mira las curvas de nivel, por ejemplo, en este caso, yo pienso y me dicen a mí que mi córnea tiene algunas deformaciones en algunos sectores. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo, digamos que esta fuera mi córnea. Sí, esta es mi córnea, y mi córnea tiene que ser un poquito ovaladita, sí, un poquito levantadita, pero cuando se empunta así, eso genera unas curvas, unos tonos, unas tonalidades de desgaste de la córnea, ¿sí? Entonces, perdón, yo le voy a mostrar acá, qué pena que me pongo a hablar de estas cosas y me genera mucha inquietud hablar de eso. A ver, les cuento qué es eso, una topografía, se llama eso, ¿sí? Topografía corneal. Mire, mire hasta dónde nos podemos ir con esta cosa, mire esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las curvas de nivel son esto. Si nos damos cuenta, a nosotros nos toman una topografía corneal y ¿qué es lo que dice acá? Que mi córnea, si bien yo voy a hacer así, voy a llevarme esta fotico para acá para hacer el análisis de ello. Venga, a ver, déjenme tomar. Listo, tengo esta foto, la voy a llevar para acá. Se supone que mi córnea, voy a irme aquí, listo, para entender el concepto como tal. Entonces, vamos a mirarlo desde acá. Control B. Mi córnea, normalmente en el ojo, cuando yo miro, mi córnea es así. Pero si toma alguna curvatura acá, algún desgaste, ¿sí? Se levanta un poquito más porque estoy frotándome los ojos. Estos espacios rojos son los que están más pronunciados, más desgastados de tanto frotarme yo los ojos. Estas partes verdecitas o azules son las mejores, en mejor condición, que son por estos lados que uno un poco se frota los ojos, ¿sí? Pero lo más central que normalmente se frota uno, ahí es donde más hay desgaste y ese desgaste se evidencia acá, en una curva de nivel, ¿sí? Veámoslo en una zona montañosa, están las montañas, por allá está otra montaña, y entonces lo que vimos hace un momento nosotros aquí en estas curvas que están en el espacio, cuando yo las veo desde la parte de arriba, muy posiblemente veo algo que se denomina curvas de nivel. Y esas curvas, mire, esto es una zona montañosa. Acá me dice, este sector está a 5.500. Aquí en este sector está 5.000. En este sector está 4.500. En este sector está 4.000 a 4.500 por acá. Aquí la gráfica de esta función, de este casco, digamos que para mí es como una córnea, está a altura 20. Ah, bueno, de radio, no, a altura 20. Este altura 25, este altura 30, este altura 35, este altura 40. Profe, ¿y eso no es el radio? No, 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 no. Es la altura a la que se encuentra esta circunferencia. Entonces, esta circunferencia está a 20 centímetros, esta puede estar a 25, esta a 30, esta a 35, esta a 40, esta a 45, y por acá lo más arriba puede ser a 50 que esté en la parte más alta, el montículo más alto, ¿sí? Y eso lo analiza uno, porque cuando uno, por ejemplo, va a mirar en regiones, los que estudiamos ingeniería civil, sabemos esa partecita, nosotros miramos la temperatura y entre más alto sea el lugar, más frío se va a percibir. ¿Cierto? Entre más alto sea el lugar, el caudal de agua que baja se va a sentir con más fuerza. ¿Sí? Entonces, cosas como esas podemos nosotros analizar. Aquí miramos en regiones tropicales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué las temperaturas? Entonces, por ahí le dicen que los vientos alisios, mire, por acá en la parte azul, en la parte azulada, ¿sí? Entonces se siente la percepción de algunas temperaturas. Si nosotros miramos nuestra región, la parte colombiana, por aquí estando acá, entonces, ¿cómo es esa región? Entonces, una región naranja, una región cálida, medianamente cálida, por acá arriba se siente más frío, por acá mucho más abajo se siente más frío, ¿sí? Pero pues estamos en el ecuatorial, en el meridiano ecuatorial, pues tenemos una percepción climatológica mediana, muy agradable, que nos permite pues vivir como vivimos, gracias a Dios. Entonces, pero eso es en el análisis funcional. Entonces, mira, aquí uno mira curvas de nivel, esto pueden ser unas montañas, ¿sí? Entonces, en donde aquí hay montañas que tienen altura 80 metros o kilómetros, 80 metros, digamos, 70 metros, 60 metros, esta de acá a la mitad 50 metros, alrededor 50 metros, ¿sí? Esos son curvas de nivel. Ahora, y ahí podemos seguir, mire, este montículo, que ¿cómo era que se llamaba, Gabriel? No, mentira, ya no lo sabemos todos. Si yo lo miro desde arriba, voy a ver círculos
bueno, elipses concéntricas, que era lo que les estaba mostrando la semana pasada, ¿sí? Elipses concéntricas acá, que tienen el mismo centro, ¿sí? Entonces, si yo lo viera desde arriba, pero si ya lo veo de ladito lo veo como un paraboloide elíptico, ¿listo? Entonces, aquí está. Esto también son curvas de nivel, ¿sí? Entonces, esto genera, miren, miren, uy, acá, este ejercicio me gustaría verlo. A mí me gusta leer mucho este libro por eso, porque este me muestra muchas cosas. Preguntica, ¿cuál se parece a cuál? Podríamos pensar, esta curva de nivel a cuál se parece. Entonces, si nos damos cuenta, esta se parece a cuál, a esta o a la de abajo. A la segunda. A la segunda, a esta. Sí, señor. ¿Cierto? Y es la misma, en realidad es la misma, mire, son dos montículos horizontales que abren hacia arriba y estos que están aquí atrás, bueno, atrás no se ve, pero sí hacia adelante, sí se ve un hundimiento. Bueno, en el de atrás no se ve hundimiento, entonces en efecto, como dice Gabriel, aquí están dos montículos que suben y dos que bajan, pues aquí se ve las curvas de niveles, que diría uno, uy, es la misma cosa, pero aquí estarían cuadrantes, un cuadrante que podríamos decir que es un cuadrante que sube, uno que baja, uno que sube y uno que baja. Entonces hay unas alturas y hay unas depresiones. Y eso lo analiza uno. Todo ese comportamiento uno lo analiza de manera funcional. Aquí lo mismo pasa. Mire que esta curva tiene unos montículos positivos y unos montículos, unos valles. Mientras uno es montaña, el otro es depresión. ¿Sí? Qué pena, no, valle no, sino depresión. Y entonces vamos a funciones en variables. Variables, lo que decían por acá, y también en varias variables, mira, X, Y, Z, y uy, ya se ve una esfera. Yo le llamo bola, qué pena que suene a yo, pero esto es una bola. ¿Qué es un X cuadrado? Uno diría, un X cuadrado, un Y cuadrado es una circunferencia. Un X cuadrado igual a 9, eso es un intervalo. Pero esto ya es una esfera. Cuando es X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado, es una esfera. Y aquí lo que están mostrando es diferentes esferas, con radio 9, con radio 4, con radio 1, no, más pequeñito, mira, con radio 1, hijo de pucha, verdad, me salió el chiste, mírelo acá, con radio 1, aquí lo tenemos. Entonces, todo eso, mire que son funciones en varias variables, pero a razón de las funciones en varias variables, paro ahí, siga leyendo el libro, siga leyendo el texto. Este libro para mí es una Biblia, y para mí decir que es una Biblia es mucho, ¿sí? Pero pues le enseña uno mucho cuando lo lee uno analíticamente, de esa forma, como se los estoy tratando de mostrar a ustedes. Ahora, me voy a ir a funciones en varias variables y voy a soltarles la perla del año. Y vamos a hablar de algo que se llama, entonces, si bien se puede entonces en estas funciones hablar de dominio, hablar de rango, hablar de límite, nos vamos a centrar en derivación, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de derivadas parciales. Y las derivadas parciales son, como su nombre lo indica, son yo lo diría aquí como un con respecto a. Entonces, eso es una derivada parcial. ¿Cómo así? Es una derivada con respecto a una variable. Entonces, si yo digo derive esa función x, y con respecto a x, lo que no sea x es una constante. Pero si digo derive esa función con respecto a y, la x es una constante. Y entonces, si yo voy a derivar, ¿qué me quedaría? Si quiere colocarle la comita, is no problem, ¿sí? Pero ya cuando yo digo, cuando coloco esta x, estoy diciendo la derivada parcial con respecto a x de esa función. Miremos acá, si yo derivara con respecto a x, la derivada de este primer término, bueno, voy a decirlo así, la derivada de ese primer término sería 15x a la 2. Y si yo derivara el segundo término con respecto a x, me daría 14xy. Y con respecto a x, el tercer término me daría 20xy a la 4. Hasta ahí. Profe, una pregunta. Señorita, Eh, ¿Cómo se está haciendo con respecto a X y se deriva Y en el no, último?
La X, como te estoy diciendo, la X, cuando yo derivo Es parcialmente que con como respecto sumerse a, bajo el 5 y lo multiplicó. por el 4 nomás, ¿sí? Ah, uy, qué torpe en la vida. Ay, qué cosas, gracias por corregirme. Qué torpe en la vida. Ya, sí, 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 sí. Aquí es 4y cuadrado, y5. Ya, así nomás. Sí, señora, se me cruzaron los cables. Gracias. Ahora, si derivo parcialmente con respecto a y, esto se vuelve cero, porque ¿qué sería cuando yo derivo con respecto a y? ¿Qué sería esta partecita? ¿Esta parte qué sería? ¿Depende de y esta parte? No, 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 como no depende de y, es una constante. ¿Y la derivada de una constante qué es? cero. 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 Listo. Con respecto a y, esta me quedaría 7x cuadrado. Y con respecto a y, esta me quedaría, ahora sí, 20x y a la 4. Entonces, tengo la derivada parcial, se denomina así, la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y. ¿Cómo la ven? Ahora, de aquí no podríamos irnos más adelante, más a una segunda derivada y decir la derivada parcial de x con respecto a x de xy y la derivada parcial de x con respecto a y de xy. Entonces, ¿qué es? Ahora tomemos la última que derivamos, esta que derivamos y la vamos a derivar con respecto a x. Derivarla con respecto a x sería 30x menos 14y más 0, así nomás. Y la derivada parcial con respecto a y, esto sería una constante, entonces sería 0, 0, ¿sí? Con respecto a y sería menos 14x y con respecto a y, esto sería 20y a la 4. Entonces tengo la primera, eso se denomina la primera derivada parcial con respecto a x. Esta ya es la segunda derivada parcial con respecto a x y y, o la derivada segunda derivada parcial con respecto a y ahora, entonces x, y. Y asimismo podríamos calcular la derivada parcial de y con respecto a x, la derivada parcial de y con respecto a y, para xy para X, Y. Esto tiene unas aplicaciones muy bonitas, muy bonitas. Ya vamos a mirar, ¿para qué servía? ¿Qué era la derivada? Perdón, alguien que me diga qué era la derivada, el concepto de derivada. Denme en definiciones, ¿qué era la derivada? ¿Alguien recuerda qué era la derivada? ¿Qué era una derivada? ¿Qué es una derivada? Le voy a dejar como trabajo, ahí sí como le digo yo a los muchachos, le voy a dejar como tarea qué es una derivada. Y para eso de qué es una derivada, y así el viernes que tengamos nosotros clase, uy, el viernes, sí, señor, el viernes que tengamos clase, entonces le voy a proponer que busquen en este canal, en el canal mío, va a buscar solo la definición de qué es una derivada. Entonces acá, derivadas, va a escribir derivadas. Acá hay un, oye, papi, escriban donde debe escribir. Un momento que me metí a buscar por acá en código. Pues acá, Profe, una derivada no es no es como cambia una cantidad con respecto a otra. mm, sí, 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 sí. Em, para graficar, a ver, ¿dónde le digo yo que es derivada? Reglas de las derivadas. Busque, no, no, más bien ni siquiera me busque a mí, aunque aquí aparece un poco de cosas, pero derivadas, reglas iniciales. Yo me quedaría en esta, derivada, reglas iniciales. Pero usted mire en cualquier video, en cualquier libro, ¿qué es una derivada? ¿Qué es una derivada como tal? Y cuando entienda qué es una derivada, el viernes le digo y le saco de dudas de qué era lo que quería hacer en este caso. Porque es que no, usted que me pica la lengua de decirlo, pero no quiero decirlo porque pues no me permite construir el concepto
de lo que vamos a hacer la próxima semana. Entonces, miremos la derivada entre la derivada parcial de y con respecto a x, ¿qué sería? 14x. Ay, Dios mío, yo dije, me sacaron del grupo. Más, 80y. Ah, no, mentiras. no, 20, 20 y a la 4. sí señora, y la derivada parcial de y con respecto a y, Ahora sí, 80 y a la x y a la 3. 80, bueno, 80 x y a la 3. Perfecto, eso es, esas son las derivadas parciales. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si nos damos cuenta, el taller habla de derivadas parciales de primer orden y de segundo orden. Es esto lo que teníamos que ver. Pero quería invitarlo, inquietarlo, porque es que a veces nos saltamos tantos procesos y llegamos aquí a eso. Eso es lo que tenemos que saber. Gracias a Dios, son derivadas parciales con respecto a funciones polinómicas, muy sencillitas, porque hay funciones un poquito más incómodas, ¿sí? Pero pues vamos a mirar un ejemplo entonces. Cojamos un ejemplo acá y tenemos f de x, y tenemos 7x3y2 menos 4x5y3 más 5x2 más 7y3. Listo, entonces halle las primeras y las segundas derivadas parciales. O sea, halle la derivada parcial con respecto a x. Esas serían las primeras. Halle la derivada parcial con respecto a y. Esas son las primeras. De primer orden se le denomina esta. Entonces, este es orden, primer orden. ¿Cuál sería? ¿Alguien que me Espere, ayude? espere, profe, profe, más 21 despacito. x al cuadrado y al cuadrado menos 20x a la 4y a la 3 más 10x y ya. Y ya. Y por aquí abajito, 14x a la 3y sí. menos 12x a la 5y a la 2 más 21y a la 2. Entonces, estas son las derivadas parciales de primer orden. ¿Sí? Esas son las derivadas parciales de primer orden. Ahora nos vamos a las derivadas parciales de segundo orden. Entonces, segundo orden. Para segundo orden, entonces tendríamos la derivada parcial de x con respecto a x para xy y la derivada parcial de x con respecto a y para xy, ya para esa función. La derivada parcial de y con respecto a x de xy y la derivada parcial de y con respecto a y con respecto de xy, qué pena. Listo. ¿Alguien más que me ayude con esta? Esto es el curso. Bueno, la primera parte. Profe, ese ahí no sería 42x 42x, y al cuadrado sí, menos 20 por 4. Ahí sí sería por- 80x ajá, y a la 3 x qué, y a la 3 y la x así X a la solita, 3. x a la x a 3 la 3 sí, eso. Y más, más 10. más 10. Y ahora, Ahí sería, y, espere, ahí sería también 42x al cuadrado, y ujú, menos, serían 20. mm, Ay,
Ahí sería 60. 60. Ujú. 60x a la 4 Sí, y y a la 3, a la 2. 2 más. Cero. Ahí no se coloca Más nada. cero. Exacto, porque con respecto a esta, con respecto a y es una constante, con respecto a x sí es función. Listo, la derivada parcial de f de y con respecto a x, f de y con respecto a y. Ahí sería. 42x al cuadrado y Perfecto. Ujú. menos 60x a la 4 y a Sí, la señora. 2 Sí, y ya. y ya, y ya. Y ya. Sí. 14x a la 3 Sí, menos 24x a la 5y sí. más 42y. Y como dijo el gordito de Bugs Bunny, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Cómo lo ven ustedes? No, profe, si casi no con ejercicio sí se entiende mejor. Claro, porque uno va y mira la guía. Ahora vámonos para la guía. ¡Tic! Y entonces acá dice, vamos a mirar acá. Entonces, después de haber leído todo este reguero que usted verá cómo lo hace, ¿sí o no? Entonces, porque dice, a continuación se presenta una serie de preguntas, se solicita que las respuestas sean escritas con sus propias palabras. Ojo, para ello, realice las respectivas consultas del material presentado. Ojalá ya esté mirando la plataforma, para eso es. Es más, les digo, no están mirando la plataforma. Evidencia de ello, les había puesto un bonus en el foro de acompañamiento y solo, no, nadie llenó ese bonus. Las respuestas sean escritas con sus propias palabras, para ello realice las respectivas consultas del material presentado en el aula y los recursos bibliográficos. ¿Qué es una derivada parcial? Mm, ¿Qué es un vector gradiente? Mm, el jueves se lo cuento. ¿Cuándo es útil aplicar la regla de la cadena? Eso lo vemos la próxima semana. ¿Qué es un máximo y un mínimo, tanto absoluto como local? ¿Qué es una matriz hessiana y cómo se clasifican esos puntos críticos para ese tipo de matrices? Entonces, ahí faltó el bronskiano, pero bueno. Entonces, derivadas parciales. Entonces, mire que aquí ya estamos solucionando el taller. De las funciones dadas a continuación, calcular. Calcular las derivadas parciales de primeras, ¿sí? Calcular las segundas derivadas parciales, o sea, las derivadas parciales de segundo orden. Preguntica, ¿qué nos falta? Yo ya les había dado que era alfa, beta y gamma. No, profe. No, señor, no, no, no he dicho. Listo, alfa, beta y gamma son 5, 7 y 9, 5, 7 y 9, alfa, beta y gamma. Aquí lo vamos a colocar de una vez para que usted lo sepa. Entonces, alfa, beta y gamma lo vamos a dejar. Alfa, beta y gamma son 5, 7 y 9. Aquí el que lo quiso hacer, y ya tenemos el taller hecho acá. Entonces, voy a escribirlo por acá, papi, chulo. Entonces, alfa, 5, beta 7, gamma 9. Y el que entendió, entendió. Entonces, alfa es este, beta es este, gamma es ese, como un chulito ahí entrecruzado, ¿cierto? Como una Y pareciera, pero no en realidad. Lo que pasa es que aquí el cursivo se ve muy bonito, el gamma, pero el alfa, como lo plantean aquí, papi, bájate un momentico, por favor. Gracias. Entonces, el alfa, esto es alfa. Alfa es esto. Esto es beta, qué pena, beta. La beta es esto. Y gamma es esto. Esto es gamma. Se dirá, uy, profe, yo prefiero verlo bonito allá en el editor de ecuaciones. Sí, pero en realidad así son los símbolos, alfa, beta y gamma. Feita la letra y todo, pero eso es alfa, beta y gamma. Lo que pasa es que Profe, el gamma aquí se... los ejercicios se pueden hacer a mano y subirlo, pues que quede bien eh, escaneado y todo. sabe que así es que tiene que hacerse, mano. Es que es a mano. Es que es a mano.
Eso, ahí si su merced ya leyó la descripción de los talleres y vio la primera sesión que tuvimos nosotros la semana de presentación, los talleres se deben hacer a mano. Aquí nada, que es que el semestre Listo, pasado profe. tuve un pequeño distanciamiento en pensares con algún compañero que me dijo, profe, es que a mí me rinde más hacerlo en el computador. Sí, a mí Gemini me lo hace muy rápido. Entonces, más bien, no, hágalo a manita, para que Profe, tengo Tata, una entienda. deja. pregunta. Señora, señor, ¿En el primer punto también lo hacemos a mano o ese sí lo podemos hacer en el Word? no, Igual que el a último punto. mano, eso a mano. ¿Qué es una derivada parcial? ¿Ya sabe usted qué es una derivada parcial? Sí, señor. Le voy a contar qué es el vector gradiente. Claro, señor. ¿Va a aprender usted cómo se utiliza la regla de la cadena? Sí, señor. Entonces, it's no problem. Se puede a mano. Se debe a mano. Listo. Regla de Profe, la y en el cadena. segundo, una En este- pregunta, perdón. Ah, sí, Ya señora. tenemos alfa, beta y gamma. ¿Tenemos que Ujú. sacar las derivadas, digamos, como lo hicimos ahorita, o solo una de las dos? No sé si me hago No, entender. O sea, ¿solo con respecto a claro. X o solo Yo con te respecto a entiendo. Y o Yo te todas? entiendo. Yo te entiendo tus pensamientos. Dice las derivadas parciales primeras, o sea, las de primer orden. Por eso hice yo esto, mira. Las de primer orden son estas. Papi, súbete, súbete, súbete. Papi, ay, chacarón, 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 chacarón. Mira que aquí te la expliqué. Ay, qué topa este. Güey, aquí, mira, de primer orden. O sea, las negritas son las de primer orden. De segundo orden son XX, XY, YX, YY. Esas son de segundo orden. Ah, ok. Entonces, en el caso en el que tiene hasta Z, entonces serían tres de primer orden. Entonces, 3 de primer orden y 3 por 3 serían 9 de segundo orden. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Pues, Uy, si la vida espere, profe, fuera esta espere mera. que ahí me tosté. ¿Cómo así? Las que Y son de Z tienen que, o sea, toca hacer, digamos, las de primer orden son tres. Claro, X, porque Y. entonces quedaría f de x, f de y f de z. ¿Sí o Ah, no? ok. Ah, Pero listo. después, ¿qué toca hacer? Es más, ahí no le están pidiendo de tercer orden, pero aquí sería f de x, 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 F, y, X de Y y x, X de z. Z. Ah, Aquí y, x, y Y, y Y y, y Y, z. Z. Z Aquí, de X, qué pena, Z de z Y y de Z, x. Z. ¿Cierto? Y fue madre, ¿cómo han aprendido hoy solo en esta hora de clase? ¿Cómo fuera si tuviéramos unas 4 horitas de clase? Haríamos hasta XXX, XXY, XXZ, XX. Uy, fue madre, mejor dicho, no hablemos más. Haríamos el Entonces, taller completo. claro, sí. Entonces, mire que ya tenemos herramientas para el segundo ejercicio. Eh, regla de la cadena es fácil, es muy parecido, pero pues esa la trabajamos la próxima semana para que la entendamos. A no ser que ustedes me pidan el jueves que les haga un ejemplito de qué es regla de la cadena, porque hoy me enfoqué, qué pena con ustedes que me hubiese querido enfocar en que reconozcamos un poquito de la parte gráfica y que ampliemos nuestro horizonte de conocimiento con respecto a lo que son las trazas y lo que son las curvas de nivel. Porque es que si nosotros vemos funciones en varias variables y las pasamos así corriendo, en verdad no vamos a entender el curso y lo grandioso que es este curso, porque en verdad para mí este curso es bestial. Y no bestial en términos de que tiene mucho concepto, sí tiene mucho concepto, pero cuando lo ponemos al servicio de la comprensión y lo metemos en contexto, uy, esto me lleva a mí a unos niveles que, Santo Israel, a mí nomás con lo de la córnea, que en mis ojos, a mí mi herramienta de trabajo son los ojos, por estar acá conectado, por estar pendiente y revisando los procedimientos de los estudiantes, me es muy necesario y cuando me mostraron una topografía y y la doctora empezó a tratarme de analizar allá como con plastilina, le dije, tranquila que eso son unas curvas de nivel y entre más colorado esté, más desgastada está la córnea. ¿Cómo supo? Cálculo multivariado. ¿Qué es eso de cálculo multivariado? De lo que ya sabía en sus palabras, yo lo sabía en mi metodología para este curso. Entonces, las derivadas parciales no es difícil, no es difícil tampoco. Entonces, si algo miramos, porque mire que aquí se las canto sencillito. Acá me dice dz de t, hay de z de t. ¿Pero qué es de z de t? Pues derive arriba con respecto a z, pero pues ya vamos a mirar. Y abajo con respecto a t. Entonces ya vamos a mirar, ¿cómo así con respecto a t?
Entonces mire que z es una variable en términos de x y y, pero x es una función en términos de t y y es una función que no la he dado. Entonces esa función, de una vez metamos h de t es igual, de una vez para que tengamos todo, h de t es igual a 3 menos t al cuadrado, vamos a dejarla por acá escrita, h de t, metámosla por aquí, aquí, h, abre paréntesis de t es igual, cierra paréntesis, igual, a 5 menos t elevado a la 3 más 4t elevado a la 2. Listo, así va a ser h. ¿Por qué? Porque necesitan no solo alfa, beta y gamma, sino que también necesitan la función h para solucionar el Profe, taller. ¿Sí? es que quedó como 5 por T. Oh my God. 5 por t. Uy, claro, sí, señora. Entonces, borremos eso. ¿Será que se alcanza a borrar? Ahí Todavía no. mismito lo puede editar. Ahí le Ahí, sale ahí lo Sí. puede el editar, archivo y lo puede profe. editar. Uy, Ahí en el gracias. lapicito. Y menos mal aquí le están enseñando al profesor. Gracias, ¿no? Qué pena, ¿no? Perdóname, pero discúlpeme. Y metamos entonces aquí un 2 para Y que. ahora en el chulito, profe, eso. Eso. Uy, gracias, muchas gracias. Voy a colocar carita de una vez. Listo, aquí quedó 5 menos 2t a la 3 más 4t a la 2. Esa es h. ¿Listo? Eso es HT, para que lo tengan en consideración. Entonces, como dice aquí arribita, y todavía me lo permito, entonces dice Z de T, ¿qué es Z de T? Es Z sobre DT, pero como Z depende de X, de X y de Y, pues tengo que derivar parcialmente acá. X la tengo que derivar con respecto a T, Y la tengo que derivar con respecto a T, y me va a quedar una función en esos términos. Entonces, ahí hay cositas por hacer, ahí hay cositas por hacer. Entonces, si algo las empezamos a trabajar el jueves, o vemos más sobre derivadas parciales. Discúlpeme que me haya centrado mucho en las gráficas, pero quería que lo entendiera un poquito, aunque sea y sepa la perspectiva. Ahora sí, derivando parcialmente, ya podemos solucionar el 2. Y el 3 le echamos una revisadita el jueves y avanzamos. El Profe, 4 al fin entonces se va a hacer explicación de la no. tutorial jueves. No vamos a hacer ejemplos, pero pues vamos a avanzar una gotica nomás, un ejemplo de derivadas de regla de la cadena para que lo entiendan, ¿sí? ¿Frente al jueves? ¿El jueves a qué El, horas, el profe? viernes, no, Ah, ¿viernes el a qué viernes. horas, profe? A la misma hora de siempre, no ha cambiado y no cambiará. Por Ah, los siglos de los siglos, amén. Nadie votó, pues, bailame la suavecita. No see you el viernes, in the same hour. profe, su merced sabe de ecuaciones diferenciales. Soy profesor de matemáticas, debo saber de todo eso, claro que sí, Ah, bueno, señor. entonces de paso nos Busques, explica ahí. sí, mejor dicho, ¿saben qué pueden hacer? Lean el libro de Denis Seal, de ecuaciones diferenciales. Denis Seal, creo que con ese trabajan. ¿Qué están trabajando ustedes? No, ¿Separado? pues que Señor. preciso el viernes a las 6 también tenemos clase de ecuaciones diferenciales y con una profesora que toca tenerle una paciencia Ah, Dios mío, o sea que les toca con el oído izquierdo escuchar ecuaciones y el oído derecho derivadas parciales. y eso nos toca dividir la pantalla en dos. Listo. Va a cambiarles, a ver qué hago. No, hombre, nos vemos el viernes. Chao. Feliz día. Michelle, no, primero Jueves, profe, el jueves. no, el jueves ya tengo clase, si no, con mucho gusto. Bel, sí. Respuestas, Buenas preguntas y noches, profe. respuestas. Sí, señora. Profe, qué pena, es que me conecté un poquito tarde. Acabé de salir del trabajo y tenía una duda sobre el valor de A y B. ¿Cuáles son los números? En el chat quedó o aquí en el video que ha grabado esto queda grabado y monitoreado para la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, por aquí en el chat, Ah, Profe, cerró el Se micrófono. silenció, no, profe. sí. No, ya lo prendí, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Aquí está, si lo alcanzas a ver en el chat, haz un screenshot y ya. Michelle, cuéntame, mientras tanto. Profe, en cuanto al taller,
Pregunta, ¿la portada sí la podemos hacer por Word y convertirla a PDF junto con todas las imágenes? ¿Y la bibliografía? Sí, sí, esa parte inicial, sí. Listo. Era eso, profe, gracias. Con mucho gusto, sí, señor, con mucho gusto. Listo, feliz noche. Que Dios Muchas les gracias, profe. bendiga. Listo. Vamos a dar grabada la sesión hasta este momento. Que pasen una feliz noche. Ojalá hayan entendido algo de las funciones en varias variables y así derivadas parciales. Feliz Chao, noche. profe, gracias. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Mucho gusto. Chao, Bye chao. bye. Bye bye. See you, see you.